Capítulo 4. El Consejo de la Ceniza. Ubicación: la Gruta de los Ecos, Monte Sagros. Tiempo: 3 meses después del impacto. 3 meses, 90 días de un sol pálido que apenas calentaba y de noches que caían como sentencias de muerte sobre la piedra. El frío de este planeta no era solo clima, era una entidad física, paciente y cruel. Se filtraba a través de las capas de ropa sintética, se instalaba en la médula de los huesos y ralentizaba el pensamiento. Para las criaturas locales era el ambiente natural. Para los tripulantes del Explorus era una tortura termodinámica constante. En Aion, la evolución no se había detenido en la herramienta, había seguido hacia adentro. Mientras que los habitantes de este planeta usaban apenas una fracción de su capacidad sináptica para cazar y protegerse del viento, Kael y su tripulación operaban al 100%. No había zonas oscuras en sus cerebros. Todo el edificio estaba iluminado. Y eso, en este desierto de hielo y silencio, era una maldición. Sus mentes, diseñadas para procesar datos estelares a velocidades cuánticas, ahora giraban en el vacío, obsesionándose con el goteo del deshielo o el crujido de la leña húmeda. La verdadera caída de los humanos no ocurrió cuando la nave se estalló, sino cuando la última reserva de nutrientes puros se agotó. Fue entonces cuando la biología reclamó su deuda. Tuvieron que aprender a usar la mandíbula. Para una civilización que había sustituido eones absorbiendo cubos de alta densidad que se disolvían en la lengua, el acto de introducir materia sólida en la boca, carne fibrosa de cabra montés, raíces amargas desenterradas del permafrost, triturarla con los molares y forzar la garganta abajo mediante la deglución mecánica les resultó una experiencia de violencia arcaica. Mirea había tenido que usar el escáner médico operando con la reserva mínima de batería para identificar qué bayas de enebro y qué hongos de la tundra no los matarían. Aún así, el aprendizaje fue cruel. Hubo noches de fiebre cuando Kael ingirió un tubérculo que su hígado tardó horas en procesar, y días de calambres cuando Torán comió carne mal asada que su estómago, desacostumbrado al trabajo pesado, rechazó violentamente. Pero lo más traumático fue el despertar de los procesos de desecho. En Aion, la dieta era una eficiencia del 100%. No había residuos porque todo se convertía en energía. Pero la comida de este planeta era sucia, llena de fibra, celulosa y materia inútil que el cuerpo debía expulsar. No es que sus cuerpos hubieran perdido la capacidad de defecar, la anatomía estaba ahí, intacta, pero dormida, una función vestiginal que ninguno de ellos había utilizado jamás en sus cientos de años de vida. Sentir por primera vez la presión en los intestinos, la urgencia incontrolable y la necesidad fisiológica de agacharse en el frío, exponiendo su piel al aire helado para expulsar materia sólida, fue un shock psicológico devastador. Era la confirmación definitiva de su degradación. Con la excreción llegó el olor corporal, una respuesta bacteriana que los sistemas de higiene de Aion habían hecho innecesaria. Sus pieles, antes inmaculadas y autolimpiables, se cuartearon por el viento seco y se cubrieron de hollín y grasa. Sus alientos adquirieron olor, sus cuerpos comenzaron a emitir ruidos. La tierra no solo los estaba congelando, los estaba obligando a encender uno por uno los interruptores más primitivos de su biología, recordándoles que, debajo de toda su tecnología y su soberbia, seguían siendo organismos de carne, sangre y desperdicio. La Explorus se había convertido en un monumento funerario en la ladera, inaccesible bajo metros de nieve nueva. Ahora vivían en la Gruta de los Ecos, una caverna natural de piedra caliza protegida del viento del norte, con una chimenea natural que permitía hacer fuego sin asfixiarse. Kael estaba sentado a la entrada, envuelto en pieles mal curtidas que había robado a una trampa de los locales. Estaba afilando un trozo de metal del fuselaje contra una piedra del río. El sonido rítmico, ras, 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 era lo único que oían sus oídos físicos. Pero su mente estaba en otra parte. Estaba escaneando. Kael podía sentir el campo magnético del planeta. Lo percibía como una red tenue de líneas azules que atravesaban la roca y su propio cuerpo. Sabía dónde estaba el norte verdadero sin brújula. Sabía que una tormenta de nieve se estaba formando a 300 kilómetros al oeste, no por magia, sino porque sentía la caída de la presión barométrica y la estática en sus propias terminaciones nerviosas. «Se acabó», dijo una voz.
No fue un sonido en el aire, fue una vibración directa en el córtex auditivo de Kael. Informe, respondió Kael mentalmente. Los astronautas no usaban telepatía mística, usaban entrelazamiento cuántico biológico. Sus cerebros habían evolucionado para emitir y recibir ondas de frecuencia extremadamente baja, utilizando la atmósfera como conductor. Podían transmitirse paquetes de datos complejos a kilómetros de distancia siempre y cuando sus biofirmas estuvieran sincronizadas. Torán entró en la cueva, sacudiéndose la nieve de las botas. Traía una carga de leña húmeda sobre los hombros. Miró con desprecio el recipiente de piedra donde derretían nieve sobre la fogata humeante. Otro ciclo perdido recolectando madera para calentar agua, se quejó, arrojando la leña al suelo. Es absurdo. Tenemos baterías de isótopos en los equipos de biogénesis que durarán milenios, pero vivimos como salvajes titiritando de frío por miedo a gastar esa reserva. Innecesario, dijo Jaren desde su rincón cerca del fuego. El médico estaba sentado inmóvil, envuelto en mantas. A simple vista parecía descansar, pero Kael podía ver su aura térmica. Jaren estaba manipulando su propio metabolismo. Había bajado su frecuencia cardíaca a 10 latidos por minuto para conservar calorías y estaba reescribiendo sus linfocitos en tiempo real para adaptarse a la flora bacteriana local. En estos meses he estudiado la composición biológica del hielo, explicó Jaren con voz monótona, sin abrir los ojos. He identificado los patógenos latentes. Ya he actualizado mis defensas y las de ustedes a través de la red viral compartida. No necesitamos servirla tanto, no nos enfermaremos. El silencio es peor que el frío, murmuró Sia. Hasta ese momento, el especialista en comunicaciones había permanecido como una estatua de sal en la penumbra. Sia era la más sensible del grupo. Su mente estaba diseñada para interceptar flujos de datos y mantener el enlace con la red de Ion. Ahora esa capacidad era una herida abierta. Llevo tiempo filtrando la radiación de fondo, dijo con la voz quebrada, mirando hacia la boca de la cueva, donde las estrellas eran puntos fríos e indiferentes. Buscaba un eco, una anomalía en la frecuencia de nuestra galaxia, pero solo el ruido, estática muerta. Sia se abrazó a sí misma, un gesto primitivo de consuelo que nunca había necesitado antes. Estamos tan lejos que la luz de Ion tarda 2 millones de años en llegar aquí. Levantó la vista hacia Kael con los ojos vidriosos. ¿Entiendes la magnitud? Incluso si supieran dónde estamos, incluso si lanzaran una señal de rescate ahora mismo, llegaría cuando estas montañas ya sean arena. Kael sintió el peso de esa lógica aplazándolo más que la gravedad del planeta. Estamos desvinculados, continuó Sia, y una lágrima, solitaria, brillante, trazó un camino limpio en su cara sucia. No es solo que no podamos ver, es que para el universo ya hemos dejado de ocurrir. Somos estática. Nadie respondió. La verdad, decía, era un peso muerto que cayó en el centro de la cueva. Kael miró el fuego, sintiendo cómo esa certeza, la de ser olvidados, enfriaba su sangre más que el viento exterior. Por un momento el único sonido fue el crepitar de la leña húmeda, marcando el tiempo en un universo que ya no los registraba. Pero Torán no soportaba el luto. Para el ingeniero, la resignación era un fallo del sistema. Se puso de pie de golpe, pateando una brasa suelta con rabia, buscando un culpable tangible para no tener que enfrentar el vacío que Sia acababa de describir. Sus ojos se clavaron de nuevo en Jaren, que seguía en su trance metabólico, ignorando el drama emocional. Tu sistema inmune no nos salva de la congelación, Jared, escupió Torán, frotándose las manos agritadas. Y no salva nuestra mente de la degradación. Torán arrojó una herramienta de hueso al suelo. El ingeniero estaba irreconocible por fuera, barbudo, sucio, con la piel quemada por el reflejo del sol en la nieve, pero por dentro seguía siendo una computadora cuántica atrapada en un cuerpo de primate. Se llevó las manos a la cabeza como si le doliera el exceso de capacidad. Es una tortura, Kael. Puedo sentir las vetas de hierro en esa montaña, dijo señalando el risco. Mi cerebro procesa la densidad atómica de la roca a través de los ecos del sonido. Sé exactamente dónde está el cobre, dónde está el silicio. Tengo los planos de un reactor de fusión visualizados con una claridad de 8K en mi memoria. En mi cabeza está todo. Torán miró sus manos sucias, llenas de callos y cortes. Pero mis manos están atadas a la edad de piedra. Somos superordenadores sin periféricos. Tenemos el software más avanzado de la galaxia, pero no tenemos hardware.
Me estoy pasando el día rompiendo ramas congeladas cuando podría estar construyendo estrellas. Estamos vivos, insistió Harén. Eso es una victoria. Eso es una condena, replicó Torán. Somos inmortales biológicos congelándonos lentamente. En 1000 años seguiremos aquí, pero el aislamiento nos degradará. Sin conexión a la red de Ion, olvidaremos las matemáticas complejas. Nos convertiremos en los mitos locos de la montaña. Contacto, transmitió Sia. Sia estaba de guardia en un risco a 200 metros de allí, camuflajeada en la nieve. A través del enlace mental, Kael recibió instantáneamente lo que ella veía. Una imagen nítida, con zoom biológico, de movimiento en el valle inferior. Miré apareció entre las rocas unos minutos después. Se movía con un sigilo depredador que había aprendido observando a las bestias. Miré había adaptado su percepción sensorial para deconstruir la flora local. Solo con tocar una hoja, su mente analizaba los alcaloides y nutrientes. Llevaba un saco de piel. Llegas tarde, dijo Kael. Estaba observando, respondió Mirea. Se sentó junto al fuego y su mente proyectó una serie de imágenes en la red del grupo, recuerdos grabados de lo que acababa de ver. El grupo del río, la tribu de los bípedos, tuvieron una escaramuza hoy con otro clan por el acceso a la zona de pesca. ¿Se mataron?, preguntó Jared, recibiendo las imágenes de violencia cruda. Lanzas de madera, piedras, gritos. Fue brutal, dijo Mirea. Usaban piedras sin afilar. No tienen táctica militar. Pero mira esto. Mirea proyectó un detalle específico. Un macho sacrificándose para salvar a las crías de un ataque. Tienen estructura social, tienen lealtad y tienen una densidad muscular un 30% superior a la nuestra en este clima. Sus cuerpos generan calor de forma eficiente. Están diseñados para este mundo. Torán recibió los datos biométricos y los descartó con un gesto de la mano. ¿Y qué importa si son fuertes, si son estáticos? Sus cerebros son ruidos. Apenas usan el 15% de su capacidad potencial para la innovación. Se adaptan al frío en lugar de vencerlo. Son animales listos. Mirea sonrió. Abrió el saco y sacó un cráneo humano limpio que había encontrado en un antiguo enterramiento. He estudiado su anatomía, dijo Mirea, acariciando el hueso frontal. Su cerebro es grande, ineficiente, lleno de bloques evolutivos, redundancias químicas. Pero el hardware está ahí. Las conexiones sinápticas son compatibles con nuestra arquitectura. Solo necesitan un nuevo sistema operativo. Torán soltó una carcajada amarga, un sonido rasposo que rebotó en las paredes de la cueva. Mirea, por favor, ¿te has escuchado? Torán se puso de pie con un dejo de incredulidad que superaba por mucho su fatiga. Esto no es una simulación de laboratorio. Estás hablando de acelerar la evolución cognitiva en... ¿cuánto? ¿Una generación? Es posible, insistió Mirea, aunque sus manos temblaban ligeramente al sostener el cráneo. Es una locura técnica, gritó Torán, manoteando al aire. Sus cerebros no tienen la neuroplasticidad para entender conceptos abstractos complejos. Puedes darles pulgares oponibles, claro, pero matemáticas, metalurgia de fusión. Torán señaló hacia afuera, hacia la noche. Esos bípedos apenas entienden que el fuego quema. ¿Quieres que calculen vectores de empuje? Necesitarías recablear su lóbulo frontal átomo por átomo. Y si te equivocas en un solo nucleótido, no crearás ingenieros. Crearás aberraciones babeantes que se comerán entre sí. Nosotros somos el banco genético, contraatacó Mirea, señalando a sus compañeros con la arrogancia científica típica de su casta. Cada una de nuestras células contiene la secuencia perfecta de Ion, y llevo los protocolos de edición de mi neurocórtex. Puedo usar intrones virales para replicar nuestros patrones en ellos. Teoría, escupió Torán. Todo es teoría. En la práctica estamos hablando de enseñarle a un pez a construir una catedral. Es un desperdicio de los pocos recursos que nos quedan. El argumento quedó flotando en el aire viciado de la cueva. Mirea apretó los labios, furiosa, pero sin datos para refutar el pesimismo del ingeniero, mientras Harén asentía levemente dándole la razón a Torán desde su rincón moral. El grupo se estaba fracturando bajo la presión de la realidad. Kael sabía que no podía convencerlos con sueños. Tenía que romper esa parálisis con la única herramienta que todos respetaban, la matemática pura. Kael se puso de pie. Con un movimiento fluido, casi líquido, rompió un trozo de hielo que congelaba la entrada. Torán, dijo Kael, usa tu capacidad de cálculo. ¿Cuánto tardaríamos nosotros 5, con nuestros poderes mentales, pero sin industria,
en extraer el mineral, fundirlo y fabricar las piezas para una nueva nave. Torán cerró los ojos un segundo, procesó millones de variables, tasas de extracción manual, fatiga de materiales, probabilidades de accidentes, clima adverso. Con nuestra fuerza actual, 5.200 años, margen de error del 3%. Es imposible, Kael. Moriremos de accidentes o de hastío antes de terminar el primer motor. Exacto, dijo Kael. Se giró hacia Mirea. ¿Y si tuvieras 10.000 trabajadores? 10.000 pares de manos que obedecen, que no se cansan tanto por el frío y que pueden aprender metalurgia básica. Torán abrió los ojos. 1.800 años. Kael miró a Harén. El médico bloqueó su mente, cerrando el enlace telepático con un gesto de rechazo moral. No, dijo Harén en voz alta. Sé lo que estás pensando. Quieres esclavizarlos. Queremos emplearlos, corrigió Kael. Es una violación a la primera ley, gritó Harén. No somos dueños de la evolución. No tenemos derecho a intervenir en su genoma. Ellos son primates, tienen un propio camino. Si intervenimos, alteramos su destino natural. Míranos. Kael expandió su aura mental proyectando su autoridad sobre el grupo, llenando la cueva con una presión psíquica. Las leyes de Aion no aplican aquí. Somos náufragos en una roca helada. Aquí la única ley es la termodinámica. Sobrevivir o extinguirse. ¿A costa de qué?, replicó Harén. Si les damos conciencia técnica, si elevamos su inteligencia antes de tiempo, crearemos monstruos. Un cerebro de ingeniero con el instinto de una bestia. O tal vez les demos un propósito, intervino Mirea. Harén, su vida es breve. Mueren a los 30 años, devorados por infecciones o congelados en la nieve. Tienen frío, viven con miedo. Si intervengo, si mezclo su sangre con la nuestra, les daré longevidad, les daré las herramientas para dominar el fuego. No solo para mirarlo, les daré las estrellas. Es un intercambio, dijo Sia, a través de la red, con una tristeza pragmática. Ellos nos dan sus manos, nosotros les damos nuestro fuego. Harén miró a sus compañeros, vio la lógica fría en sus mentes abiertas. Estaba solo. Perderán su inocencia, advirtió Harén. Dejarán de ser parte de la naturaleza para convertirse en sus enemigos. Y si sale mal, la culpa será nuestra por toda la eternidad. Kael se acercó a Harén y le puso una mano en el hombro. Entonces asegúrate de que no salga mal. Tú serás su guía. Mirea diseñará el cuerpo. Torán dirigirá las manos. Pero tú cuidarás de sus mentes. Enséñales ética si quieres, pero necesitamos que construyan. Hubo un largo silencio. El viento aulló afuera, recordándoles la alternativa. La nada helada. Kael miró a cada uno de ellos. Vio la derrota en los hombros de Sia, el escepticismo furioso en los ojos de Torán, el miedo moral en Harén. Sabían que no lo hacían por los bípedos, ni siquiera lo hacían por la nave. Lo hacían porque necesitaban una mentira lo suficientemente grande para levantarse mañana por la mañana. 1.800 años, repitió Kael clavando su mirada en Torán. Es un parpadeo para nosotros, pero es una vida eterna de trabajo brutal. Es una condena, pero es la única ecuación que no da cero al final. Torán bajó la mirada, vencido por la lógica implacable. Es imposible, susurró el ingeniero, pero su mente ya estaba empezando a rotar problemas, cálculos variables, buscando soluciones. Va a ser un desastre genético y logístico, pero supongo que es mejor que contar copos de nieve hasta el final de los tiempos. Kael se volvió hacia el grupo. Mire, ¿a qué necesitas? Mira levantó una mano. No estaba sucia, estaba vibrando. Alrededor de sus dedos el aire se distorsionaba levemente. No necesito máquinas externas, dijo, y su voz resonó con una doble frecuencia, física y mental. Mi propio sistema linfático puede sintetizar los retrovirus de edición. Mi útero puede actuar como una incubadora de aceleración genética. Mis ojos pueden ver las cadenas de ADN y mis dedos pueden cortar y pegar nucleótidos usando campos de fuerza a escala nanométrica. Cerró el puño y una pequeña chispa eléctrica saltó entre sus nudillos. Soy una bioimpresora viviente, Kael. Solo necesito la materia prima, energía pura para alimentar mi metabolismo mientras reescribo la vida, y especímenes vivos, un macho y una hembra, los más prometedores. Kael asintió, se giró hacia el valle, no caminó hacia la salida, simplemente ocurrió allí. Su cuerpo parpadeó un milisegundo, una fluctuación cuántica visible, y reapareció 3 metros más adelante.
levitando a unos centímetros del suelo sucio para no gastar energía muscular. Era una maravilla de la ingeniería evolutiva, un organismo capaz de estar en dos estados de probabilidad al mismo tiempo, una mente que podía colapsar la función de onda de la realidad a su antojo. Pero ahora esa maravilla tenía hambre. Sus ojos violeta brillaron, ajustándose no solo al infrarrojo, sino percibiendo la propia vibración de las cuerdas subatómicas del entorno. Mañana al amanecer ordenó, vamos a cazar. En la cueva la red mental vibró con una nueva frecuencia. El miedo y la apatía se evaporaron, reemplazados por una determinación eléctrica. Iban a cometer el mayor crimen galáctico posible, jugar a alterar una especie naciente, y por primera vez en 3 meses tenían un plan.